Hola, hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo en un nuevo capítulo de Entre Café y Negocios con mi querida Connie. ¿Cómo estás, Connie? Hola, bien, ¿y tú? Amaneció frío el día hoy día, ¿no? Muy helado, Sí, se pasó. súper. Demasiado frío. Bueno, ya empieza el invierno, así que vamos a tener que empezar. rico. Sí, Con abrigo. sí. Vamos con abrigo, otra cosa. Hoy día, en nuestro nuevo capítulo, estamos con Philip Griffiths. Lo dijiste muy bien. Griffiths, lo dije bien. Gerente de Digital Factory de Banco Falabella. Voy a contextualizar un poco, liderando la transformación digital de uno de los bancos más dinámicos de la región, con una sólida trayectoria en innovación, experiencia de usuario y desarrollo tecnológico. Philip impulsa estrategias que combinan agilidad, tecnología y visión centrada en el cliente para crear soluciones digitales. ¿Así de perfecto esto, Carlos? Sí, está perfecto. Pero bueno, sonó bien. Suena bien. Sonó bien. Bueno, y Banco Falabella se distingue en el mercado financiero chileno por su enfoque pionero en la digitalización de servicios bancarios, impulsando principalmente por su unidad Digital Factory, que nos decía que era regional, ¿no? Sí, regional. O sea, la Digital Factory, todos los productos digitales ¿Ya? para Banco Falabella, Seguro Falabella y el programa de fidelización en Chile, Perú, Colombia y México. Fantástico. Cuéntanos un poquito porque desde su creación en el 2016 ha evolucionado por ser un equipo de 50 personas a más de 500 colaboradores. Cuéntanos un poquito cuál es la relación que tiene Digital Factory con Falabella o Banco Falabella. Bueno, te cuento un poco. Efectivamente, la Digital Factory nació en el año 2016 con la idea de traer soluciones que simplifiquen la vida de los clientes, soluciones digitales, ¿no? Y te diría que en ese sentido, Banco Falabella fue un pionero, ¿no? Porque en el 2016 todavía la digitalización era algo que estaba recién empezando. Creo que lo que nos ayudó mucho fue que en el momento que apareció la pandemia del año 2020, nosotros ya llevábamos varios años pensando en el cliente, pensando en soluciones digitales para el cliente, y ya teníamos algunas soluciones que en el momento que cerraron las sucursales pudimos de alguna forma hacer que explotar y hacer que el cliente las viviera mucho más, y de alguna forma toda esa digitalización forzosa que hubo en ese momento a nosotros nos permitió ofrecerle estos productos que ya teníamos disponibles, ¿no? Una pequeña introducción. Fantástico. Bueno, y en ese sentido, todos los productos digitales que hoy en día tenemos han nacido de la Digital Factory. Tenemos ¿Han creado desde tu unidad de negocio? Sí, esto fue antes de que yo llegara. A mí me tocó agarrar la posta. Primero porque yo te escucho tu acento argentino. Hoy día estamos rodeados. ¿Quieres de británico? Soy uruguayo, pero no te sientas mal. Uruguayo Perdona. No. con ascendencia británica. Nos contaste. Sí, Ya. mi abuelo era británico y por un tema fortuito nací en Inglaterra, pero soy más bien uruguayo, sí. Muy bonito Uruguay. ¿Llegas a Chile cuándo? Bueno, yo entre idas y vueltas estuve varios años en Chile antes, pero cuando llegué a Falabella fue el año 2017, yo venía de estudiar en Inglaterra. ¿Ya? Y ahí entré a Falabella, a la parte de desarrollo corporativo de Falabella, donde me tocaron ahí algunos proyectos que de alguna forma me empezaron a ayudar a entender el tema más estratégico, como por ejemplo la fusión del banco y CMR, ¿no? Que después, CMR. claro, en ese momento eran dos unidades de negocio separadas y nos tocó evaluar si tenía sentido juntarlas. Hoy en día, mirando para atrás, tenía todo el sentido. En ese momento dijimos que también, pero... Oye, eso, para explicarle a la gente un poco, para entender, ¿hoy día CMR y Banco Falabella es lo mismo? O sea, ¿el que accede a una tarjeta CMR está accediendo al banco también? Tiene los Sí. servicios bancarios. Hoy en día es todo parte de la misma organización. Perfecto, ya, genial. Pero espérate, hoy día cuando tú optas cuando te ofrecen, si quieres sacar una tarjeta CMR, ¿viene asociado a los productos del banco o no O necesariamente? sea, tú puedes sacar la tarjeta CMR, solo el producto CMR, ¿Ya? pero al final sos parte de Banco Falabella, te metes a la aplicación del Banco Falabella, te metes al sitio Como web. la misma son las mismas plataforma, sucursales. digamos. Ya, perfecto. O sea, Oye, es la misma atención. Y esta digitalización que hablas tú, un poco ha ido reduciendo las sucursales de Banco Falabella que tenían física, o sea, o hoy día tienen las mismas o han tenido más. ¿Cómo lo han hecho en ese sentido? Mira, te diría que hay dos etapas de eso. Ya. Por un lado, nosotros eran dos empresas distintas. Estaba CMR y Banco, y lo que pasaba era que cada uno tenía sus sucursales antes, ¿no? Entonces, con la integración, hubo sucursales que quedaban muy cerca y que no tenía sentido tener las dos. Entonces, de alguna forma ahí se fue como eficientando un poquito la cantidad de sucursales que teníamos. Y después con la digitalización te diría que sí, había sucursales que tenían muy poco tráfico de clientes, o sea, los clientes iban muy poco y se fue optimizando también algunas sucursales más. Entonces hoy en día tenemos menos sucursales que antes y claramente el canal digital ha venido a reemplazar muchas de esas interacciones con el cliente, ¿no? Hoy en día más del 90% de las interacciones con el cliente son a través de la aplicación.
y El 90%. más del 90%. O sea, si tú incluyes la aplicación, más el sitio web, más el chat, estás al 96, 97%. De no ir a una sucursal, que para mí, de no ir a una sucursal, digamos, de Bueno, solucionar todo. al final el cliente va a la sucursal o porque no puede resolver sus problemas en otro lado, o porque tiene un problema muy específico y quiere ir a la sucursal para que se lo resuelvan, ¿no? Y al final eso es un poco lo que buscamos, de que el cliente no tenga que ir a la sucursal para resolver un problema, sino que va porque quiere y porque quiere hablar con una persona, porque tiene un problema, digamos, muy específico para resolver. Oye, yo tengo Banco Falabella y creo que he ido 2 veces a la sucursal. Y cuando voy siempre hay gente como mayor. O sea, no, ¿Atendiendo o la no, gente la que va, público? la que Sí. va al banco a resolver los problemas como más gente. Entonces, o sea, el público más joven lo hace todo digital. O sea, yo creo que Bueno, y es eso, más fácil, ¿o no? pero eso habla un poco de lo que de alguna forma buscamos, ¿no? Ya. Que es que el cliente que quiere resolver sus problemas en el mundo digital lo haga, ¿no? Y que sea el cliente que quiere ir a la sucursal el que va. Y claramente hay un tema etario, claro, ¿no? O sea, la gente joven tiende a preferir los canales digitales. Y la también- gente que tiene un poquito más de edad y está acostumbrada a los canales le gusta, digitales, claro. a interactuar con una persona, También está puede la- ir a una sucursal Pero a también hacerlo. pasa que de repente uno va a la sucursal, quiere solucionar un problema y te dicen es que lo tiene que hacer por la aplicación. Sí, también Me ha pasa al revés. pasado. Sí, sí. Me ha sí. pasado y no lo he logrado por la aplicación y digo, necesito conversar con alguien. Bueno, De la vieja escuela. Soy de la... sí. a ver, parte importante del objetivo de la sucursal es justamente educar al cliente. Entonces, de hecho, en la sucursal nosotros la tenemos con la misma página de internet que el cliente podría acceder en su casa, Va a ¿no? haber exactamente lo mismo. Va a haber lo Va mismo. a ser fácil el Va a dar lo mismo. uso. Entonces, en el momento que se está atendiendo en la sucursal, puede ir aprendiendo Perfecto. cómo funciona el sitio web. Esa es un poquito la idea, también ir Muy educando. integrado el tema de la educación en el cliente. Sí, te Para diría que la facilitarlo. educación es un pilar importante de un poco cómo operamos y de alguna forma ha sido así de toda la vida, ¿no? Como ir educando al cliente para que de alguna forma pueda tomar las mejores decisiones financieras y al mismo tiempo darle acceso a canales digitales y que puedan también ir aprendiendo de estas nuevas tecnologías. Perfecto. Filip, bueno, a raíz de eso queríamos saber un poco, porque ustedes tienen una plataforma que en el fondo el cliente descarga la aplicación y puede hacer todas sus compras a través del teléfono. Ni siquiera tienen que tener una tarjeta de crédito física ni una débito, nada. Simplemente con un teléfono. ¿Es así? Sí, así es. Y bueno, y esto también empezó un poquito del año 2020, como te decía, con la CMR 100% digital, que fue un poquito el producto que sacamos en ese momento, donde lo que nos tocó ver, o sea, recuerden, y yo además, les dije que entré a desarrollo corporativo en Falabella regional, pero en marzo del 2020 me tocó hacerme cargo de toda la parte de medio de pago del banco. Y si mal no recuerdan, el 15 de marzo fue que empezó la pandemia. Entonces yo llevaba 15 días en el rol. Es así. Es así. Y se volcó todo lo digital. Toda la operación como funcionaba en su momento cambió por completo. Claro. ¿no? Entonces ahí tocó empezar a mirar todas las interacciones que el cliente tenía con el producto y asegurarnos que o lo teníamos digital o lo íbamos desarrollando de forma digital. Y cuando me refiero a interacciones con el producto es que el cliente pueda abrir la tarjeta Ya. de forma digital, que el cliente pueda ver la tarjeta, ver los números de la tarjeta para comprar por Ver los internet. O números, sea, sí. recuerden que en este momento la gente estaba en su casa, o sea que tampoco Sí. había mucha compra presencial, pero sí era importante que el cliente pudiera entrar a la aplicación, ver los datos de la tarjeta y comprar, ¿no? Ujú. Obviamente después cuando se empezó a abrir en el mercado y empezó a haber más compras presenciales, que el cliente de la aplicación pudiera pagar porque no tenía el plástico. ¿no? Sí. No tenía plástico, exacto. También toda la parte del delivery, que el cliente pudiera solicitar la tarjeta de crédito a domicilio, ¿no? Para poder tener el plástico. Entonces Y fue, toda esa transformación te tocó a ti. bueno, a mí me tocó, digamos, ese Está ahí. periodo de transformación, sí. Qué rara fue esa época, oye. Fue, sí, pero de te diría, aprendizaje. muy rara, muy difícil Sí. en muchos aspectos, pero súper interesante en desafíos, otros. po, ¿no? desafíos totales. Sí. Y bueno, y lo otro importante, los canales de pago. Nosotros en ese momento, yo no me acuerdo bien el número, pero menos del 30% de la gente pagaba digital. La gente iba a la sucursal, la gente iba a la tienda a pagar. Y acá tuvimos que disponibilizarle todos los canales de pago de forma digital para que el cliente no entrara en mora, ¿no? Claro. Entonces, fue digitalizar todo el proceso y que la verdad fue súper exitoso en su momento y nos permitió, hoy en día si uno mira nuestras aperturas de tarjeta, te diría que
70% son de alguna forma por el canal digital, Ya. 30% son por canales más presenciales, pero hoy en día abrimos mucho más tarjetas que antes. Entonces no es que canibalizamos, ¿no? No es que reemplazamos un canal por otro, sino que hoy en día llegamos a mucho más clientes. Y creo que eso es parte importante de lo que hacemos, ¿no? Clientes de El todos alcance. segmentos etarios, el nivel socioeconómico. Nuestra cartera es súper transversal. Ya. Digamos que es muy parecida. Claro, nosotros tenemos 4 millones de clientes. 4 millones de Y clientes. y la muestra es súper parecida a la distribución de la población, digamos, de Chile, ¿no? Tanto etario como por género, como a nivel país, ¿no? O sea, distribución Santiago, regiones, etc. Oye, Philip, en términos financieros o digamos, de competencia o de otros bancos, yo creo que ustedes fueron los primeros en abrir de manera masiva esta cuenta, dejando afuera la cuenta RUT, porque la cuenta RUT era que con el RUT daba lo mismo, el estado financiero abría y una cuenta. Pero ustedes fueron los primeros, porque después empezó Ripple y empezaron todas estas BCI, todas estas cuentas más fáciles de abrir para la gente, pero ustedes fueron los pioneros en ese sentido, dejando afuera el Banco Estado, ¿o no? Sí. De hecho, en la página declaran que en 5 minutos uno puede optar a una Claro, cuenta bueno, bancaria. es que por eso Abre tu hubo un cuenta. minuto, hubo un minuto en que mucha gente tenía Banco Falabella, da lo mismo tu situación financiera, un poco, ¿no? No, es que te cuento un poquito ahí el racional, ¿no? Nosotros digitalizamos la tarjeta Ajá. y la verdad que eso vimos que fue Un muy, éxito. muy exitoso y que alcanzó muchos clientes y que los clientes lo valoraban y que valoraban mucho la experiencia de eso. Y en ese momento, a ver, más o menos, el año 2000, fines de 2018, 2019, fue que hicimos la fusión del banco y CMR, la integración de las dos operaciones. Entonces, en ese momento, fin del 2020, principio de 2021, fue que hicimos, hasta ese momento teníamos 2 aplicaciones. Ya. El cliente, eran parte del mismo banco, pero estaba la Tenía que aplicación operar con CMR distintas y aplicaciones. estaba la aplicación de banco. Y fue ahí en el 2021 que definimos que tenía que ser una sola aplicación. Entonces, Perfecto. teníamos a todos los clientes CMR que se metían en la aplicación de banco y vimos que teníamos un canal ahí para ofrecerle a esos clientes una cuenta. Ujú. ¿Y por qué? Porque un cliente que tiene la CMR y la cuenta tiene una mucho mejor experiencia que un cliente que tiene solo la CMR, ¿no? Por los canales de pago, por los beneficios, por la acumulación de puntos. Entonces, vimos que nosotros podíamos integrar esa solución y darle la cuenta a todos los clientes Todos los CMR que clientes teníamos en CMR. ese momento. Y además, nosotros, hay muchos, 60% de los clientes que nosotros le damos una CMR es su primer producto de crédito, ¿no? Ya. Pero también, y lamentablemente también rechazamos a algunos clientes en ese proceso, ¿no? O sea, tenemos el modelo de riesgo a veces no nos permite aprobar a Por todos. supuesto. Entonces lo que vimos es que una buena forma de darle a ese cliente un producto era darle una cuenta que si no le podíamos dar una línea de crédito, que fue una cuenta sin línea de crédito. Fue una cuenta corriente, Una que esa cuenta creo que fue un corriente poco la sin ningún innovación, Sí, sí, sí. pero sin línea de crédito. Y fue ahí que empezamos con la cuenta corriente, línea un peso, que le llamamos nosotros, que en verdad es porque tiene línea, pero es un peso, ¿no? Y ahí fue donde empezamos a ver que esos clientes podían abrir un producto, o sea, si no le podíamos dar la CMR, le dábamos la cuenta, y con eso podíamos empezar a conocer al cliente y empezar a ofrecerle soluciones de crédito. Entonces Y fue en una la forma medida de que cambiara llegar a su más situación clientes. también de económica o de mora, no sé, y poder darle beneficios como una línea de crédito después, Claro, lo que pasa que aperturarle otros productos. Lo que pasa es que los modelos no son perfectos. Entonces, hay muchos clientes que nosotros rechazamos que seguramente son muy buenos clientes. Lo que pasa es que todavía no los conocemos. En el momento que nosotros le damos una cuenta y empezamos a conocerlo y tener una relación con ese cliente, podemos empezar a ofrecerle otros productos, ¿no? Entonces, eso fue parte de la estrategia en su momento. Entonces, la verdad que la cuenta también te diría que fue aún más exitoso que la CMR, porque pasamos de abrir 4.000, 5.000 cuentas al mes a abrir 70.000 en ese momento, Wow. de los cuales 60-70% eran a clientes que ya tenían la CMR y un 30% eran nuevos clientes que nosotros podíamos empezar a conocer y empezar a ofrecer otros productos. Mira. Bueno, cabe destacar que en nuestra última portada, que está acá, de nuestra revista salió la gerente general de Banco Falabella, Maya. Ustedes trabajan muy de la mano con Maya y bueno, y el equipo que tienen, estuvieron en el seminario, ahí se mostró un poco la evolución que ha tenido Banco Falabella. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, o sea, claro, de hecho, nosotros trabajamos muy de la mano porque al final nosotros somos regionales, pero claro, parte importante de lo que hacemos hoy en día es para la operación de Chile, entonces trabajamos muy de la mano con Maya y con todo su equipo, ¿no? Y estamos innovando constantemente. Al final, para nosotros,
lo primero es el cliente, ¿no? Es entender al cliente. Y creo que eso es lo que es un poco lo que demuestra la evolución que hemos tenido, ¿no? Si uno mira por qué en un momento éramos solo CMR, después apareció el banco, después hicimos la integración del banco y CMR, todo fue porque queríamos dar una propuesta de valor mejor al cliente y entendiendo sus problemas empezamos a darle más soluciones. De hecho, la Digital Factory del año 2016 fue justamente para empezar a darle una solución a los clientes que querían temas más digitales, ¿no? Entonces, parte importante de ese insight y de cómo vamos conociendo a los clientes es porque estamos en una escucha constante y eso va desde los canales digitales, que nosotros tenemos información y métricas y vamos preguntándole al cliente cosas, como también de toda la operación del banco y de toda la interacción de los agentes en sucursales con clientes y de todo lo que vamos viendo en todos lados, ¿no? Entonces, obviamente hay una operación que va muy de la mano. O sea, la Digital Factory no podría operar si no estuviera muy cerca del banco, entendiendo al cliente en Chile, como también pasa en Perú, como también pasa en Colombia y México. ¿El cliente chileno se parece regionalmente al peruano, al colombiano, las necesidades o cómo responden? Te diría que en muchos aspectos sí. Hay necesidades muy parecidas. Pero somos nosotros más tecnológicos, ¿Somos ¿no? más tecnológicos? Creo yo, no sé. ¿No? Depende. De Brasil, pero... Depende, porque al final lo que ha pasado, por ejemplo, en Perú, en Colombia, es que han aparecido muchas empresas tecnológicas nuevas que han resuelto problemas que de repente en Chile no existían tanto, como el tema del efectivo, ¿no? Perú y Colombia tenían mucho más efectivo y eran mercados, si querés, un poquito más informales. Y ahí aparecieron estas nuevas tecnologías que en Chile no crecieron tanto, como por ejemplo el pago con QR, ¿no? y estas billeteras que en Chile algunas han funcionado, pero te diría que ha sido mucho menos... digamos, masivo que en Chile que en los otros. O sea, acá en Chile no funciona el pago con QR, no. Es más como con wallet, ¿no? El claro, wallet del teléfono, wallet del teléfono, como que... Lo que ha pasado es justamente eso. Hay mercados donde las tarjetas eran mucho más masivas, entonces el efectivo era menor y por lo tanto se han ido integrando soluciones sobre las tarjetas de crédito como el Apple Pay, Google Pay. Y hay mercados donde no existía tanto eso y por lo tanto... fueron creciendo nuevas soluciones que de alguna forma no usan una tarjeta de crédito, ¿no? Es una wallet con un pago con QR. Y de hecho, creo que acá parte importante de todo eso fue Banco Estado, con la cuenta RUT, ¿no? Al final, acá todos los clientes tenían una cuenta y de alguna forma tenían una tarjeta para operar. Y además, los comercios en general todos tenían un POS para operar, ¿no? Entonces, al final era mucho más masivo el pago ya con tarjeta acá que lo que pasaba en Perú y Colombia en toda esta interacción. Entonces, el tema tecnológico te diría que es muy relativo, ¿no? Sí, obviamente hay ciertas diferencias en cómo funcionan los clientes, en qué tan bancarizados están, y obviamente eso hay que ir adaptándolo de acuerdo a cada país. Y hablando de eso, la educación financiera creo que es algo fundamental, porque queremos gente que sepa ocupar sus productos, que tenga también hábitos de consumo, hábitos de ahorro. Yo sé que para ustedes como Banco Falabella es un pilar importante la educación financiera y estuve mirando, ahí también tienen plataformas de podcast que lo encontré muy, muy interesante. Hoy día sobre todo que hay tanta estafa telefónica, por la página falsa, o sea que uno te metía un link y te hackean todo. No distingue entre ¿es un ejecutivo o es alguien? Sí. Hay pequeñas sutilezas que uno... La educación financiera, ¿cómo ustedes la abordan? ¿Cómo lo recepciona la gente? ¿Ven, por ejemplo, todo lo que ustedes ofrecen de plataforma de educación financiera? ¿La gente es asidua a revisar esa información? Mira, la estrategia... ¿Has visto un cambio en la parte, no sé. La parte de educación financiera claramente para nosotros es súper importante. Como comenté antes, gran parte de los clientes que acceden a la CMR no tenían otro producto financiero antes. Entonces, al final... Para nosotros es súper importante que ese cliente entienda la responsabilidad que implica tener un producto financiero, ¿no? Nadie quiere que el cliente no pague. O sea, eso es una realidad. Que te interrumpa. Me acordé que yo tengo un hijo que tiene 12 años y ayer me dijo, mamá, este año cumplo 12 años, tiene 11. Voy a poder sacar tarjeta porque hay un banco que me ofrece para niños sobre 12 años tarjeta como débito. Imagínate. Entonces, tengo otras amigas que ya le han sacado tarjetas a su hijo a los 12 años, pero como tú dices, esto es una gran responsabilidad, tener el uso, ya sea de una cuenta de ahorro, una tarjeta tipo débito, lo que sea.
hoy día cada vez, o sea, que Mirá. un niño de 11 años me pregunte eso antes era impensado. Bueno, porque cuando éramos chicos nosotros usamos el efectivo. Teníamos ¿no? una tarjeta de ahorro al Banco Estado, era como... A mí mi era- abuelo me daba 20 lucas, sí. Me decía, Claro, tenés y 20 te lucas, anda, abrían la cómprate un helado. tarjeta. ¿no? Cosas. Era como... Nosotros usábamos el efectivo y teníamos la alcancía. Y la ¿no? alcancía. Yo todavía tengo Para el eso. ahorro. Yo Y todavía. hoy en día... Y hoy en día- hoy en día eso es digital, entonces... Claro, pero estos van a ser adultos, como los hacemos adultos responsables, adultos con vocabulario de temas bancarios, que sepan lo que es un depósito a plazo, que sepan lo que es una tarjeta de débito, cómo funciona una cuenta corriente. Bueno, de hecho, nosotros tenemos un programa que lleva juegos a escuelas para enseñar de educación financiera. Empezamos de bien chicos con eso, justamente para empezar para que las personas entiendan la responsabilidad que es tener un producto financiero, educar en cómo se usa, educar en los beneficios que tiene si se usa bien y los problemas que tiene si se usa mal, ¿no? Entonces, claramente nosotros empezamos de chicos y tenemos un programa que va a escuelas a educar a niños a través del juego con esto. Y claramente es súper relevante, ¿no? Sí. Y bueno, como te decía, Y el parte adulto. importante de nuestros clientes es el primer producto financiero que tienen. Entonces, claramente que el cliente sepa usarlo, sepa los beneficios que tiene y sepa los riesgos que tiene, es clave para que el cliente solucione mejor su vida, ¿no? Y no tenga problemas. Y además, para nosotros, porque a nosotros tampoco nos sirve que un cliente no pague, Por ¿no? Entonces, Claro. es parte también digamos, de Y ha hacer la tenido- sostenibilidad. ¿Ya ha tenido buena recepción de parte? Sí, súper buena recepción. A ver, y esa es la parte más de educación financiera per se. Después tenemos, como dije antes, la educación en las sucursales para que los clientes aprendan a usar los canales digitales. Ahora estamos saliendo con una cuenta de ahorro Ya. digital, ¿no? De Eso hecho, también es fundamental porque Sí, hay bancos que ni siquiera ya existe la cuenta de ahorro. bueno, Uno quiere ahorrar y no hay cómo más que... nosotros teníamos una cuenta de ahorro que funcionaba, digamos, en la sucursal. Y ahora la llevamos al mundo digital y la idea con eso es justamente hacer un producto intuitivo y que la gente vaya entendiendo y que, a ver, hasta ahora es un producto bastante simple, pero la evolución que queremos ir haciendo de ese producto es que le permita al cliente ir ahorrando por distintos propósitos, ¿no? Y de alguna forma vaya educando Como una alcancía como digital. una especie de alcancía La digital. que teníamos nosotros, pero ya Buenísimo. Esa es la visión que tenemos. Claro, está Oye, buenísimo. me encantó que vi también en la página de ustedes que uno puede descargar incluso una planilla Excel que viene absolutamente ya diseñada para que tú ingreses todos tus Ah, mira datos, qué bueno. gastos, ingresos, y promoverlo, automáticamente se va todo sumando, descontando. Sí. Es súper Y eso está en intuitiva. la página, De hecho, en la página, en la página Se web. usa mucho. O sea, tú puedes ver los movimientos en la página web y bajar un Excel Claro. para poder trabajarlo ahí. De hecho, hay muchos clientes que, claro, que son súper detallistas, les gusta ver todo. ¿Cómo se llama eso? Para que la gente sepa en qué En parte el- se O sea, puede. cuando te metes en la parte de estado de cuenta, Ya, en la parte de arriba hay una parte que dice descargar Excel. ya, fantástico. Y ahí Oye, es te súper ordena bueno ahí. porque Así que para Tengo amigos que son yo tengo un fanáticos del Excel, orden de Para pero- que les gusta eso. pero a veces uno no tiene por qué saber cómo hacer la Claro. sumatoria. Los encontré fantásticos. Oye, Philip, hablé un poquito de toda esta digitalización y del tema de la inteligencia artificial, que es un tema que, se tocó mucho en el seminario que estuvimos y hoy día, en el podcast pasado, tuvimos a Julio Rojas, también experto en inteligencia artificial. Cuéntanos un poquito de la interacción que ha tenido el banco con estas plataformas y con el tema de la inteligencia artificial a los clientes. Mirá, la inteligencia artificial en verdad lleva mucho tiempo, ¿no? Y de hecho nosotros hemos ido incorporando inteligencia artificial en el pasado para los modelos de riesgo, para hacerlos mejores, para poder, tomar mejores decisiones de cara al cliente. Hoy en día lo que está muy de moda es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es una parte de toda la inteligencia artificial y que es lo que permite esta interacción Aprendiendo. como si fuera una persona del otro lado, ¿no? Que te permite escribir textos como si fuera una persona del otro lado. Y nosotros hemos empezado a integrar la inteligencia artificial generativa. Empezamos, digamos, de cara a los agentes para darle herramientas para poder atender a clientes. Y ahora lo que hicimos, y estamos evolucionando esto, es hacer caso uso de cara a cliente. O sea, que el cliente interactúe directamente con la inteligencia artificial. Y te diría que somos bastante pioneros en eso. Ha funcionado muy bien y por eso estamos viendo cómo podemos sacar más caso de uso justamente para poder resolver eso, ¿no? Pero la verdad que hoy en día, esto, y voy a contar un caso de uso específico, pero Sí. el tema de desconocimiento de transacción, ¿no? O sea, tú tenés un problema con la tarjeta porque ves una transacción que Que no crees que no corresponde. hiciste tú. Mm. Lo que normalmente pasa, a veces eso es un fraude y obviamente hay que bloquear Sí. la tarjeta y hay que hacer toda una transacción. Y a veces
tú no te acordás que hiciste esa transacción. Habitualmente, ¿no? O la hizo alguien de tu familia. Entonces, nosotros lo que descubrimos es que hay 5 o 6 datos que uno le da al cliente y que el cliente termina recordando si hizo la transacción o no. Entonces, lo que hicimos fue hacer que la inteligencia artificial le pregunte al cliente La estas validación, cosas digamos. y valide eso con el cliente. Y al final lo que termina pasando... cuenta que genera ese tipo de información y en el fondo uno no se ha dado cuenta que hay un... Es que muchas veces es información súper simple, ¿no? Es el día, la hora, a veces la glosa. El segundo nombre de tu La mamá, en qué... No, eso. de la transacción misma. De la transacción misma. ¿Cuándo Ya. la hiciste? Porque ¿A al qué final hora? ¿Qué día? Aparece la glosa que de repente es una glosa que no tiene nada que ver con el comercio que compraste Sí. tú, ¿no? Perfecto. Claro, Entonces, que o sea, no tiene nada que ver, digamos, de el cumpleaños. nombre. O el día, la hora, ¿no? El proceso, digámosle. Si fue presencial o si fue online. Entonces, hay 4 o 5 cosas que al final el cliente le permiten recordar si fue o no el que hizo el Y eso es todo digital, no es Todo. como alguien Y lo que hicimos, eso era una persona. Ya. Y lo que hicimos fue poner la inteligencia artificial para que hiciera estas preguntas, para que entendiera si, si fue el cliente o no que hizo la transacción. Y más del 70% de los casos no terminan llegando a una persona. Se termina resolviendo en la plataforma. ahí, en la plataforma con la inteligencia artificial. Ahora, además la experiencia de esto es igual o mejor que como si fuera una persona, ¿no? Porque el cliente del otro lado no se da cuenta casi si es inteligencia artificial o no. Entonces, eso la verdad que ha sido un tremendo descubrimiento y queremos llevar eso a muchos otros casos de uso, ¿no? Y eso es la parte más de atención. También hay inteligencia artificial que se está empezando a usar dentro de la organización, en la parte más de operaciones, ¿no? En desarrollo de nuevas... desarrollo de nuevos productos. Entonces, claramente es algo que se va a integrar cada vez más. Oye, ¿y esto de desarrollo de nuevos productos? ¿Qué se viene? O sea, ¿qué se está como... No te puedo adelantar. Nada. Ni siquiera una idea de cómo... ¿Qué es lo que la gente está requiriendo que hoy día ustedes se dieron cuenta que tienen No, que... bueno, como te dije antes, el tema de la cuenta de ahorro, eso es un tema que nosotros ahora queremos impulsar mucho por el impacto que tiene, porque nos permite seguir educando y porque además son cosas que los clientes piden, ¿no? Sí. Y después te diría que hay 2 o 3 como tendencias más, ¿no? Uno es la personalización. Bueno, a usted le debe pasar, pero uno recibe una cantidad de mensajes y de mails y de todo, Sí. que al final genera mucho ruido, ¿no? Entonces, llegar al cliente con información precisa en el momento correcto y que sea información relevante para el cliente es cada vez más crítico porque hay mucho ruido. Sí. Y al final eso es lo que estamos buscando nosotros, que en la aplicación nosotros te podamos contar qué productos tenemos para ti, cosas que por conocimiento del cliente Que estás buscando, claro, son que cosas que puedes estar buscando o porque compraste un viaje, entonces de repente sabemos que capaz que necesitas un seguro de salud, de viaje, perdón. Entonces, ese tipo de cosas son las que estamos empezando a integrar en la aplicación para poder tener una comunicación mucho más enfocada en el cliente. Y claramente el tema de inteligencia artificial y cómo resolvemos los problemas del cliente también es algo que vamos a seguir impulsando cada vez más, ¿no? Te diría que esas son las 3 grandes tendencias que te puedo adelantar. En específico. No nos quieres Acá hay una nada pregunta más. que dice, si pudieras resumir el futuro de la banca en una sola palabra, ¿cuál sería? Buena pregunta. Te lo puedo hacer en 2. A ver, bueno, ya, démosle ya, entonces. Yo te diría que es evolución constante. Evolución constante. Hoy en día el contexto está cambiando constantemente, ¿no? O por regulaciones, o por la competencia, o por las tendencias del consumidor o del cliente. Y al final, si no estás ahí entendiendo cuál es el problema que el cliente quiere resolver y empezás a traer esa solución de forma rápida, te quedas afuera, ¿no? Entonces, hoy en día estar evolucionando constantemente creo que es clave, ¿no? en el mundo de los servicios financieros. O sea, un desde hoy día, pues, o sea, Sí. si tú no estás evolucionando, como decía Julio Rojas ayer, en una semana te quedaste obsoleto. Sí, pues, Exactamente. Sí, o sea, es verdad, o sea, Tenés que estar- uno se da de vacaciones un mes, volviste y cuántas aplicaciones nuevas salieron. Bueno, ¿y qué cuántas- pasa? Y todos los Es, días. que es como que el tiempo pasara más Impresionante, rápido, ¿no? pasa mucho más rápido.
Sí. Oye, y también todo el tema de la seguridad, pues porque hoy día cada vez más los fraudes son cada vez más. Otro tema, Como o sea, hablamos, entonces, la banca con mayor razón. no te puedes quedar quieto, ¿no? Porque al final el tema de la ciberseguridad es un tema que está evolucionando constantemente y si tú no estás un paso adelante de eso, nada, te quedas atrás y al final terminas teniendo problemas de ciberseguridad, de fraude, etcétera, ¿no? Entonces, te diría que también es uno de los temas que nosotros estamos constantemente revisando, o sea, viendo internamente, haciendo todas las pruebas, auditorías para entender si tenemos alguna vulnerabilidad y priorizamos todo eso para asegurarnos que siempre estamos un paso adelante del fraude. Y creo que se ha visto en los números, hoy en día somos de los bancos que tienen menor tasa de fraude desde el punto de vista del tamaño de la transaccionalidad que tenemos, ¿no? Oye, Philip, ya terminando, ¿por qué los clientes o la gente debiera elegir Banco Falabella versus otro banco? A ver, Si yo fuera un cliente que no tengo ninguna tarjeta ni ningún banco. Ninguna cuenta, Ni incluso. ninguna cuenta de nada, soy como neardental. Empieza a estudiar el mercado. ¿Con quién abro cuenta? ¿Por qué tendría que hablar con Banco Falabella? yo te voy a decir, te lo voy a decir en simple, o sea, dónde está como, digamos, lo que nosotros hacemos, ¿no? Y en base a eso, por qué el cliente nos termina eligiendo. Nosotros tenemos al cliente al centro de todo lo que hacemos. Estamos siempre mirando y entendiendo al cliente para traerle soluciones. Y tenemos 3 pilares fundamentales, ¿no? sobre los cuales nos basamos. Uno es la simpleza, lo otro es la transparencia y lo otro es la conveniencia, ¿no? Y voy a detallar un poquitito más para que lo entiendan. Pero al final, el mundo financiero históricamente siempre se caracterizó por ser complejo, porque nadie lo entendía. Entonces, Como para hablar en algunos simple, pocos. hablar en criollo, como le decimos, ¿no? Hablar en criollo. Hablar en simple hace que el cliente encuentre los productos mucho más intuitivos. Eso es lo primero. Lo otro es la transparencia. Al final nosotros Claro. estamos siempre enfocándonos en que todo lo que hagamos tenga bien claro los costos que implica, no tenga letra chica. La letra chica, el asterisco que a Y que veces el cliente uno sepa nunca lee. perfectamente lo que está contratando, ¿no? O sea, no sirve de nada que el cliente te contrate y se dé cuenta al mes que le estás cobrando algo y te baja el Una producto. mantención o uno, a veces te llaman y uno sin saber o sin darse cuenta, chuta, dice ya, contrato esto y es un cobro Bueno. mensual que después no tienes cómo sacarlo de tu cuenta corriente. Por eso es fundamental el tema de la transparencia, ¿no? Ser súper claros en lo que el cliente está contratando. Y después está la conveniencia, que es parte importante de lo que el cliente más valora de nosotros, que son los beneficios. Al final nosotros tenemos todos los descuentos en el ecosistema Falabella, beneficios en alianza, ¿no? En restaurantes, Sí, ahí farmacias. tienen buenos beneficios. Millas. Yo he ocupado Eh, algunos. Y tenemos el programa de puntos, que es el programa más valorado hoy en día de Chile, donde tenemos... Más valorado de Ca- Chile, no Sí, sé. el programa de CMR Puntos, el programa más valorado de Chile, y que tiene canjes de distintos productos. No solo viajes, tiene viajes, pero además tiene canjes en Falabella, canjes en Sodimac, en Totus, ¿no? Entonces puedes canjear por productos y por cupones para usar en distintas experiencias, ¿no? Entonces es un programa súper amplio y que los clientes valoran muchísimo. Genial. ¿Algo más que acotar, Connie? No, que me estaba acordando que el otro día fue el Totus y me dijeron, ¿quieres sacar su tarjeta CMR en 5 minutos? Ah, bueno, que todo de... Entonces, Y le dijiste que ya la tenías, me imagino. no la tengo. No la tengo. Le dije, sí, me gustaría, pero ahora no puedo, estoy apurada, pero son 5 minutos, me dijo. Ahora voy a ver, voy a... Metete en la página web y también son 5 minutos. Sí, Tres. sí. Tres. Más fácil. Sí. Oye, te queremos agradecer, Philip, por estar con nosotros, contarnos un poco de la experiencia del mundo Banco Falabella. Y Napo, Una pregunta más. A ver, una Para pregunta. ti, como persona, como líder de tu equipo, ¿cómo en el fondo tú le permeas todo lo que la importancia de la cercanía con el cliente, la importancia de estar innovando, estar permanentemente abiertos a generar ideas nuevas, a generar... Porque a veces... Dale, Es dale. constante y obviamente constante. hay que fomentarlo a nivel cultural, ¿no? Y creo que nosotros en Banco Falabella esto se vive, es parte del ADN el tema del ¿Sí? cliente. O sea, Bueno, es parte importante de nuestra estrategia, si te fijas, está en el centro, ¿no? Simplificar y disfrutar más la vida. Eso es cómo le resolvés la vida al cliente para que disfrute y sea simple. Entonces, te diría que se vive mucho en el ADN de la compañía, pero como líder, al final uno tiene que claramente fomentarlo y tener una visión clara de hacia dónde queremos ir. Estar pensando en los próximos 6, 12 meses y entender hacia dónde queremos llevar los productos.
entender las necesidades que tiene el cliente y los problemas que tiene y cómo resolverlos. Y darle a los equipos la capacidad de resolver eso, ¿no? En cuanto a habilidades, equipos multidisciplinarios, con la capacidad de tocar todas las tecnologías para poder llevar esa solución de cara al cliente, te diría que es como un poco lo vivimos en el día a día, ¿no? Perfecto. Muchas Fantástico, gracias. entonces con eso nos despedimos y agradecer Sí. también a Pod Factory quien nos hace posible este Sí. podcast. Así que muchas gracias, Philip, y estamos viéndonos en nuestro próximo. No, y está digital la revista, la pueden descargar en la página web de inegocios.cl para que puedan leer la entrevista de Maya, para que puedan saber un poco más de Banco Falabella. Acá está. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a Gracias. ti, pues, y gracias también por haber participado del seminario ayer, que fue muy interesante conocer desde otra mirada también Banco Falabella. Súper. Nos Beneficios. vemos pronto, entonces. Gracias. Gracias.